Bendiciones y bienvenidos, amados hermanos, a este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando en este día algo que denomino semejanza de simbiosis en la iglesia. Uno de los secretos poderosos de la iglesia del principio fue que supo trabajar en equipo, supieron vivir juntos en armonía, disfrutando de muchos beneficios, aún incluso de la persecución, pero aún así continuaban, seguían, avanzaban por medio de su Señor Jesucristo, nuestro Señor. Así que es bien importante, mi estimado hermano, que nosotros de alguna manera podamos aplicar esta enseñanza de la simbiosis para poder nosotros ver que incluso en la naturaleza Dios puso esto para nuestro aprendizaje, para que nosotros podamos saber trabajar juntos en unidad, cumplir nuestro objetivo. Como miembros del cuerpo de Cristo sabemos que el cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene su función, y una parte no puede hacer la función de otra, o tal vez si la quiere hacer no la va a poder hacer de una manera correcta porque no fue hecho para eso. Y de esa forma nosotros, cuando la Escritura nos enseña que como cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros, trabajamos en una unidad para alcanzar nuestro objetivo, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. En esta primera imagen que pongo aquí en pantalla de una abeja comiendo el néctar de una flor, podemos ver lo que es esta relación simbiótica. Porque se acerca a la abeja, ella necesita el néctar para poderlo consumir, pero también esto es benéfico para la flor. ¿Por qué razón? Porque la flor necesita cumplir su objetivo de la polinización, de tal manera que cuando la abeja se acerca, se beneficia, pero al mismo tiempo beneficia a la flor porque va a ayudarle a cumplir su objetivo. Esto es la simbiosis. Hay diferentes tipos de simbiosis, pero quiero enfocarme en una específica que es la simbiosis donde afecta positivamente a ambos o a más de los que están involucrados o relacionados para cumplir un objetivo. Ahora vamos a la escritura y le invito por favor también que usted pueda revisar en su Biblia, corroborar lo que estamos aquí leyendo. En esta ocasión estamos usando la Reina Valera 1960 y vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, versículo 42. Y vamos a ver características de la iglesia, cómo ellos estuvieron funcionando en el principio, y vemos nosotros cómo poderosamente que Dios los usaba y cómo cumplieron aquellos objetivos que ellos tenían. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que número uno, perseveraban en la doctrina, no se apartaban de la doctrina del Señor. Y eso es algo bien importante, hermanos, incluso en este tiempo en el que vivimos, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo van a hacer? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es decir, gente que se ha apartado de la sana doctrina, gente que se ha desviado de la sana doctrina, pero la iglesia del principio fue una iglesia que perseveraba en la doctrina. Número 2, dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, que la comunión, hermano, es una parte bien importante dentro del cuerpo de Cristo, porque imagínense, no tenemos comunión y somos miembros los unos de los otros, pues no tiene sentido, no tiene lógica que estemos todos sin comunión. Esto es de suma importancia. Entonces, número 1, perseveraban en la doctrina. Número 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros. Número 3, en el partimiento
del pan. Es decir, que no solamente ellos tenían comunión, sino que se sentaban a la mesa, había una fraternidad entre ellos, podían sentarse, comer juntos, platicar, hablar del Señor, desarrollar, hermano, una reunión de amistad entre ellos mismos, y era algo, hermano, poderoso, porque ellos en este partimiento del pan, pues ellos perseveraban en esta doctrina, es decir, hablaban de las maravillas de Dios. En este partimiento del pan, aclarando, ¿verdad? No se reunían para chismear, no se reunían para murmurar, no se reunían para discutir cosas negativas, sino más bien se reunían con alegría y sencillez de corazón, como lo dice más adelante la Escritura. Entonces, esto es algo bien importante. Muchas veces esto se ha perdido dentro de la iglesia de Cristo, y muchas veces decimos, ¿por qué la iglesia está así? ¿Por qué ya no vivimos estas glorias del Señor? ¿O por qué la iglesia del principio fue muy diferente que la de hoy en día? Porque estas cosas son de suma importancia. Algunas personas dicen es que los tiempos cambian, los tiempos han cambiado y ya las cosas no son iguales. Pero estas cosas, mis estimados hermanos que estamos leyendo, son cosas básicas, son cosas fundamentales para la iglesia de Jesucristo. Número 1, perseverar en la doctrina. Número 2, perseverar en la comunión de unos con otros. Número 3, perseverar en el partimiento del pan. Y número 4, perseverar en las oraciones. Es decir, que no solamente ellos se reunían, hermano amado, para tener comunión, no solamente se reunían para tener el partimiento del pan, pero también se reunían para hacer oración. Es decir, que desarrollaban reuniones, hermano, de oración para poder poner delante de Dios todas las peticiones que había, las necesidades, toda situación que existiera dentro de la iglesia, ellos podían tener esas reuniones, y nosotros podemos leerlo en el libro de los Hechos, como en estas reuniones de oración o en estas convocaciones de oración, porque no era algo espontáneo, o sea, no era de que, pues, ¿sabes qué? Vamos a orar y ya, no, tenían la hora de la oración. La escritura nos lo enseña en diferentes partes de la escritura. Había esa hora de la oración y nos narra a la hora de la oración, a la hora de la oración, a la hora de la oración. Y una de ellas, hermano, es una cita muy conocida, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro va a orar y se encuentra aquel hombre, hermano, afuera del templo. Y eso era a la hora de la oración, es decir, subían a la oración. Qué importante tener, hermanos, tiempos de oración como iglesia, tiempos, hermanos, de estar ahí, no solamente para partir el pan, para tener comunión, sino para poder orar como siervos del Señor. La oración es algo importante porque es la comunión, la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y esto sirve de muchas cosas, hermano. Sirve para acción de gracias, sirve para pedirle que tenga misericordia por alguna necesidad que tenemos, para pedirle guianza, para pedirle dirección, para pedirle perdón y ser restaurados, ser limpiados. Es decir, la oración, hermano, no vamos a hablar de la oración, pero son muchísimas cosas, hermano, que nosotros podemos desarrollar en la oración, y es tan importante y vital que la iglesia de Jesucristo viva estos tiempos. Ahora, el versículo que sigue, versículo 43, dice, y sobrevino, es decir, por estas características, hermano, que seguía la iglesia, que dice, vuelvo a repetirlo, número 1, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Entonces, estas 4 características, al estar en ellos siempre, dice, sobrevino temor a toda persona. Y oiga lo que causaba, y muchas maravillas.
muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, cuando una iglesia está con esas características, con esas 4 características, sepa que Dios, hermano, va a obrar maravillas, va a hacer señales por medio de sus siervos. Pero si no queremos orar, si no queremos tener esa comunión, si no queremos tener ese partimiento del pan, si no queremos, hermano, tener esas características, nosotros no podemos esperar ver esas maravillas y esas señales de Dios. Y verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Por qué tenían en común todas las cosas? Porque ciertamente al estar unidos, mi estimado hermano, conocían sus necesidades, conocían las situaciones que vivían uno con otro, porque de igual manera cuando se sentaban a comer, platicaban, hermano, tal vez las experiencias que estaban viviendo, las situaciones que estaban viviendo, y de esa forma se podía externar lo que ellos estaban viviendo para poder ayudarse mutuamente. Y dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, aquí cuando dice según la necesidad de cada uno, podemos también aplicar eso de la simbiosis, porque de hecho tiene que ver según la necesidad de cada uno. Es decir, que en la naturaleza se desarrolla la simbiosis, el vivir juntos, según la necesidad de cada uno. Así como veíamos a la abeja en la primera imagen, donde estaba cerca de la flor, y así según la necesidad de la abeja, que era tomar el néctar, pero también la necesidad de la flor, de la polinización, y se cumplían, hermano, mutuamente sus objetivos o sus propósitos de vida. ¿Por qué? O de existencia. ¿Por qué razón? Porque según la necesidad entablaban, enlazaban, engranaban y podían así cumplir sin siquiera ver de esa manera su objetivo. Ahora, versículo 46 dice, nos vuelve a repetir esta palabra, perseverando unánimes. Es decir, seguían perseverando. ¿Pero en qué? Dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hoy en día yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que la iglesia del principio, que eran las casas. No, no, hay que leer detenidamente. Dice, cada día en el templo. En el templo y también en las casas, pero nunca hace a un lado el templo, nunca hace a un lado la reunión general de la congregación, sino que dice que perseveran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir que, hermano amado, ellos perseveraban en todas estas características que nosotros podemos ver, pero no dejaban tampoco de congregarse, no decían, ya no tengo necesidad de ir al templo porque aquí en mi casa, aquí podemos reunirnos todos los hermanos y podemos predicar la palabra y podemos aquí alimentarnos y podemos aquí convivir, no hay necesidad de ir al templo, no, dice en el templo y en las casas. Es decir, primeramente menciona el templo y después tener ese pan en las casas. Comían juntos. Comían juntos. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que como congregación comieron juntos? ¿Cuándo fue la última ocasión que usted se pudo sentar junto con todos sus hermanos en Cristo Jesús para comer, para platicar, para hablar las maravillas de Dios, para hablar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? Entonces, esto es bien importante, pero ¿cómo lo hacían? Con alegría y sencillez de corazón.
Ellos se alegraban de estar juntos, se alegraban, hermano, de poder convivir, de poder sentarse y hablar las maravillas del Señor. Esto es algo importante. Ahora, le vuelvo a repetir, en estas reuniones era lo que se movía, lo de Dios. No eran situaciones externas, no eran otras cosas, era lo de Dios, la palabra de Dios, la armonía y la fraternidad que Dios solamente puede dar. Ahora, sí platicaban, mi estimado hermano, obviamente de las cosas que vivían, pero era siempre enfocado hacia la obra, siempre enfocado hacia la búsqueda de un consejo de la palabra de Dios. Y por eso es que vemos en otras porciones como el apóstol les dice que eso fuera lo que se produjera, lo que habitara, lo que se causara en el corazón del pueblo, es decir, cantando con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, es decir, que todo era algo que causaba una edificación y una restauración en el pueblo del Señor. Entonces, la escritura nos enseña, hermano, que es importante esto. Ahora, pasando la definición de la simbiosis, una forma hay muchas formas de explicarlo, ¿verdad? Pero esta es una forma muy básica, dice es cualquier relación, hablando la simbiosis, cualquier relación entre dos o más seres vivos que están directamente involucrados. O sea, significa vivir juntos, saber vivir juntos. Ahora, esto es algo importante, hermano, porque como iglesia de Cristo, cuando nosotros aprendemos a vivir juntos, a que se vea estas características de la iglesia del principio en nosotros como congregación, en nosotros como iglesia de Jesucristo, nosotros vamos a poder ver las maravillas del Señor. Tenemos que perseverar en estas cosas, este diseño que viene desde la iglesia del principio. Y le vuelvo a repetir, puede haber mucha gente que diga, es que los tiempos han cambiado, es que ya eso no sirve, es que ya, así hay gente, hermano, que dice, ¿verdad? Es que ellos vivieron en otra época, pero eso, la palabra de Dios es aplicable a todos los tiempos y a todas las personas. Nosotros no queremos, hermano, no podemos querer vivir acomodando la Biblia a como nosotros queremos, sino más bien acomodando nosotros nuestra vida a como la Escritura dice que tenemos que vivir. Es importante aprender a vivir juntos. Así en la misma naturaleza nosotros lo podemos ver. Y la misma escritura nos da testimonio de esto, que Dios cuando Él creó todas las cosas, ahí está su divino poder. Ahí nosotros podemos ver en la misma naturaleza cómo Dios desarrolla todo esto para que nosotros podamos aprender incluso de esto. Y le vuelvo a repetir, así como una abeja, hermano, que llega a la flor. Tal vez llega buscando su beneficio, tal vez llega la abeja a esta flor buscando el néctar, sin saber que también va a ser de bendición para la flor, porque la flor en su naturaleza ya ha provisto ese néctar que la abeja va a venir a tomar. Es decir, que o cumpliendo la flor su propósito, cumpliendo la flor lo que desarrolla naturalmente, porque así fue creada, da ese néctar. Pero hay un propósito más allá en la flor, que el polen que tiene, ¿verdad? Vaya y se propaga en otras flores también. Y la abeja también tiene un propósito, ¿verdad? Y llega a la flor buscando el néctar que por naturaleza la flor ya está dando, y al tomar la abeja ese néctar, pues también toda la forma de la abeja, que aquí la vemos
con todos esos, no sé, llamarlos pelitos que tienen todo su cuerpo, ¿verdad? Se pega ese polen. Se pega el polen también ahí en su cuerpo y toma ese polen y va y al irse de una flor a otra y de otra flor a otra o de una planta a otra, pues va también cumpliendo el propósito de aquella flor. Y nosotros vemos esta simbiosis, vemos nosotros esta relación simbiótica que se está cumpliendo porque cada uno está cumpliendo por lo que naturaleza le fue dado de parte de Dios. La iglesia de Jesucristo también, hermano, Dios nos dio un don, Dios nos dio una habilidad, Dios nos dio un talento. Y cuando nosotros, hermano, por naturaleza, es decir, de parte de Dios, que nosotros funcionamos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, podemos bendecir a otros. Podemos nosotros desarrollar un propósito y ser de bendición a otros. Y de igual manera los otros pueden de ser de bendición para nosotros. Y en esa relación simbiótica cumplimos un propósito divino que nosotros podemos analizar en la naturaleza. Esto solamente es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de la relación simbiótica. Entonces, imagínese, tal vez la abeja ni sepa lo que le está ayudando de alguna manera al beneficiarse la abeja del néctar de la flor, no sabe que también está ayudándole a la flor a cumplir su propósito y su objetivo. Entonces, hay una ayuda mutua, hay una relación simbiótica para poder cumplir ambos. Ambos son beneficiados porque cumplen la función de vida. Nosotros de igual manera, hermanos, como cuerpo de Cristo, al estar conviviendo, todas las características que estábamos viendo de la iglesia del principio, vemos que al hacerlas, al practicarlas, nosotros también estamos cumpliendo un propósito. Somos de bendición, pero al mismo tiempo las otras personas son de bendición para nosotros y mutuamente, como parte del cuerpo de Cristo, cumplimos nuestro objetivo. Aquí vemos otra relación simbiótica que es muy interesante y pareciera que a la vez es muy peligrosa. Vemos aquí, ¿verdad?, un cocodrilo que está ahí con el hocico abierto, con la boca abierta. Espero que no sea en algún idioma de los que están escuchando mala palabra hocico. En México es la palabra correcta, ¿no?, que se utiliza cuando se está hablando de un animal. Y aquí vemos pues que está abriendo, ¿verdad?, este cocodrilo. Y vemos un pajarito que está llegando ahí y está ahí. Nosotros podemos decir, híjole, está en peligro, se lo va a comer este cocodrilo. Puede cerrar ahí la boca y pronto lo va a deshacer ahí en su hocico, ¿verdad? Pero no. Esta es una relación simbiótica, eh, general o muy superficial o muy general. Voy a comentar esta relación. El cocodrilo, ¿verdad?, cuando come y a veces queda algún tipo de desperdicio ahí en sus dientes y obviamente pues sabemos que no se lava los dientes. Pues ¿qué creen? Este pajarito que ustedes ven ahí es aquel que se beneficia de aquellos desperdicios o de aquellas cosas que se quedan ahí en los dientes de este cocodrilo. Y la función de este pajarito es limpiar. Se come todo aquello que está rodeando y ese es lo que sería para nosotros los humanos un cepillo de dientes. Y de alguna manera hay un beneficio mutuo. Hay un beneficio porque el cocodrilo al comer
pues no tiene su cepillo de dientes, ¿verdad? No tiene cómo lavarse, pero este pajarito llega y el beneficio para el cocodrilo pues es que va a tener dientes limpios, y el beneficio para el pajarito pues que tiene que comer. Entonces nosotros en la naturaleza misma vemos este tipo de relaciones simbióticas en las cuales nosotros podemos encontrar cómo trabajan mutuamente o desarrollan una función y que es benéfica para ambos. Ahora, le vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de simbiosis, hay otros tipos que no son benéficos para ambos, solamente para uno de ellos, o incluso hay unos simbiosis de parásitos, y que obviamente los parásitos viven de otro ser, y obviamente que eso es benéfico para el parásito. Ahora, pero le vuelvo a repetir, vamos a enfocar esto solamente en la simbiosis donde es benéfico para los dos, porque de esta forma nosotros vemos la forma, por eso el tema se llama la simbiosis en la iglesia, o la semejanza de la simbiosis en la iglesia, porque al trabajar en su función o en lo que ellos van a desarrollar o van a hacer de alguna manera algo, pero ese algo que van a hacer no solamente los va a beneficiar a ellos, sino que va a beneficiar al otro. Y ese es hermano, un enfoque que nosotros también como cuerpo de Cristo tenemos que ver, porque lo que yo voy a hacer, como la misma escritura dice en una porción, que todo lo que hacemos no solamente para el Señor, sino que también viendo cómo puedo yo bendecir a mi hermano, cómo puedo yo lo dice en la traducción, dice agradándole, pero lo que se refiere es que estoy haciendo algo en lo cual voy a edificar a mi hermano, en lo cual voy a bendecir a mi hermano, en lo cual voy a ayudar para la restauración de mi hermano, de tal manera, mi estimado hermano, que como miembros del cuerpo de Cristo, todo lo que nosotros podemos hacer puede ser de bendición para los demás. Y hay gente, hermano, que no desarrolla esa función, que no desarrolla esa tarea como cuerpo de Cristo, porque piensan que en realidad a nadie va a bendecir, que a nadie va a ayudar, que a nadie va a ayudarle. Pero tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque todo lo que Dios nos ha dado de alguna manera va a bendecir a los demás. Hay personas que tienen incluso la habilidad de organizar una comida, de organizar un convivio, de organizar un evento, y hay otros que no se les da. Hermano, ese es un talento también que se puede poner al servicio. Hay otros que saben cocinar muy rico, y hay otros que no se les da el cocinar, ¿verdad? Y que uno cuando come esa comida dice, ay Dios mío, en tu nombre me la como, Señor, ¿verdad? Porque no sabemos que si no nos va a caer bien. Es decir, cada uno tiene una función, cada uno tiene, y no solamente estoy hablando en el sentido espiritual, que es eso de suma importancia, pero también estoy hablando de las cosas naturales, de las cosas que hacemos en la tierra que pueden bendecir también a otra persona. Los mismos oficios que desarrollamos, muchas veces ese oficio puede bendecir a otros, pero de igual manera aquella otra persona con su oficio puede bendecir a los demás. Es decir, es una bendición mutua. Es una bendición donde se beneficia a todos. Por eso dice que la iglesia del principio tenían todas las cosas en común, y nadie, hermano, tenía necesidad. A nadie le faltaba nada. ¿Por qué? Porque todos unidos colaboraban, sabían vivir juntos para poder cumplir así su propósito.
Y en el versículo 47, solo estamos leyendo Hechos capítulo 2, no nos estamos yendo a otra lectura. En el 47, fíjese lo que ocurría, hermano, porque habían aprendido a desarrollar todo esto como iglesia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué ocurría? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo nosotros, hermano amado, podemos ver que se añade el pueblo de Dios también a las congregaciones cuando todo esto lo desarrollamos, hermano, en una forma correcta, cuando en nuestra vida hay alabanza a Dios, cuando hay el favor con el pueblo? Dice que el Señor añade a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué razón? Porque como iglesia están desarrollando su tarea, su función como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en ocasiones, hermano, viene, no le voy a decir que siempre, como dicen en muchos lugares, es color de rosa. Claro que no, es decir, que todo va bien. No, hay conflictos. La iglesia del principio muchas veces sufrió persecución, sufrió, hermano, muchos murieron, hermano, por causa del evangelio, pero aún en esa condición la escritura nos narra que unos de ellos, después de haber sido golpeados mucho, estaban gozosos. Hermano, ¿quién tiene gozo por ser golpeado naturalmente o terrenalmente? Nadie. Sin embargo, ellos se gozaban por haber sido tenidos dignos, hermano, por causa del Señor. Qué tremendo cuando nuestro enfoque, hermano, es para bendecir a todo el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. No para que digan, no, este hermano, fíjate que esto y que el otro, oh, qué bueno que hace esto, que el otro, para exaltar a una persona. No, esto no es para eso, esto es para glorificar al Señor, para bendecir al Señor, para hacer su nombre conocido en toda la tierra. Ahora, por eso yo le invito, mi hermano, a que analicemos qué cosas hemos descuidado. Voy a regresar a esa primera diapositiva. ¿Qué cosas hemos perdido? Dice que perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión los unos con los otros, número 3, en el partimiento del pan y número 4, en las oraciones. ¿Qué es lo que hemos descuidado? Y este es un buen tiempo para detenernos y analizar de forma general como iglesia, como congregación, pero también como individuo. Es decir, en qué cosas porque la iglesia puede tener actividades, es decir, para perseverar en la doctrina, para comunión, para partimiento del pan, para culto de oración, pero la pregunta es también, ¿estoy yo participando? ¿Estoy yo realmente participando en las reuniones para poder, hermano, ser partícipe de esta bendición y que se cumpla en la iglesia, en la congregación de la que yo soy parte, lo que la iglesia del principio, hermano, practicaba? O tal vez la congregación le falta ese discipulado, le falta esa comunión, le falta hacer esas reuniones de convivencia, le falta hacer esas reuniones de oración. Los dos aspectos tenemos que verlos y decirle, Señor, ayúdanos para cumplir estos propósitos y estos objetivos, Señor, porque sabemos que como iglesia debemos de aprender a vivir juntos. Debemos de aprender, Señor, no buscando cada uno, como dice la Escritura, lo que le beneficia. No, no estoy hablando de eso, no. Estoy hablando de cómo nosotros podemos beneficiar y bendecir a los demás. Y sin tú saberlo, al tú bendecir a los demás, también vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido.
No es gravoso para, o no debe de ser, perdón, gravoso para una persona bendecida económicamente darle al pobre, porque le está dando, el pobre le está dando la oportunidad al rico de ser de bendición y se ayudan mutuamente. Ese es, hermano, esa es la semejanza de la simbiosis en la iglesia. Si hay necesidad de decirle, Señor, perdónanos como iglesia, perdónanos como congregación, perdónanos como persona. Cuando Daniel oraba, él oraba por su pecado y por el pecado del pueblo. Es decir, pidiéndole, Señor, necesitamos una restauración completa. Yo te invito a que nosotros oremos y que le digamos, Señor, necesitamos una restauración. Cada congregación en el área que está viviendo o que está batallando, que estaba atravesando, que Dios, hermano, nos auxilie. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.